Hola, bienvenido nuevamente a la IA y la conexión humana. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué existes? Para explorar estas preguntas, recurrimos a algo que se llama espiritualidad, un concepto que tiene diferentes significados para diferentes personas. Si quisiera definir la espiritualidad, en una palabra sería creación de significado. La forma en que damos sentido a nuestras vidas, este mundo, este universo, lo define. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué hay tantas cosas ahí afuera de las que no tenemos idea, no sabemos, a pesar de todo el conocimiento y la experiencia que los seres humanos desarrollaron durante miles de años? Algunos de nosotros encontramos respuestas que ya teníamos frente a nosotros a través de la religiosa fe en nuestras familias. Respuestas como, ya sabes, Dios creó, algún día volveremos a Dios, todo sucede por una razón, está más allá de nuestro entendimiento, etc. Y algunos otros no nacieron en una tradición de fe religiosa, pero sus familias y sus culturas les enseñaron sus valores. Y, sin embargo, otros formaron su propia espiritualidad a partir de sus propias experiencias de vida, adoptando valores que llegaron a ser muy importantes para ellos. En realidad, eventualmente, todos hacemos nuestra propia espiritualidad. No todas las personas siguen una fe religiosa, pero como seres humanos, todos tenemos una espiritualidad que le da sentido a nuestra vida. Abarca nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores y cómo encontramos significado en las experiencias. Y cuando perdemos la capacidad de encontrar significado, experimentamos algo, angustia espiritual, que puede manifestarse como desesperación. O, por el contrario, perder significado puede provocar un profundo crecimiento personal. Sí, podemos llegar a ser mejores que nuestras versiones anteriores. Otra definición breve de espiritualidad sería conexión, un sentido de conexión, cómo nos sentimos conectados con nosotros mismos, con lo trascendente, con lo divino, con los demás seres humanos y con la existencia entera. ¿Y qué pasa cuando no nos sentimos conectados? ¿Qué tipo de conexiones nos mantienen en marcha? Son nuestras conexiones con la familia y los seres queridos, con otros seres humanos, con el Creador y el universo, y lo más importante, ¿cómo fomentamos estas conexiones? ¿Qué prácticas son más significativas para nosotros? ¿Es caminar en un bosque? ¿Caminar junto a un lago? ¿Escuchar el sonido de la lluvia? ¿Decir una oración? ¿Compartir algo con tu familia? ¿O ayudar a los demás? Estas son algunas de las preguntas que exploro frecuentemente con mis pacientes. Al fin y al cabo, la espiritualidad es importante para muchos de nosotros. Darle sentido a nuestras vidas y sentirnos conectados es crucial para nuestro bienestar emocional y mental. Ahora, la pregunta es, ¿dónde crees que está la inteligencia artificial en todo esto? ¿Un androide con la IA te ayudaría a comprender mejor tu vida o tu lugar en este universo? ¿Un robot en tu casa te ayudaría a sentirte conectado? Puedes responder a estas preguntas diciendo que no, en absoluto. Tal vez pienses que ya tienes una fuerte tradición religiosa que te mantiene activo, que tienes un sólido conjunto de valores o fuertes sistemas de apoyo, y no, piensas que no necesitas ninguna IA en tu vida. Pero, ¿qué tal en algún momento, en el futuro, cuando realmente te sientas solo y cuando no haya nadie a tu alrededor, nadie con quien hablar, nadie con quien te sientas conectado,
o no tengas ganas de hablar con tu divinidad y hay un androide a tu lado. ¿Te sentirías conectado en un momento tan vulnerable como ese con un androide, aunque sepas que no es un ser humano? Y si tu respuesta sigue siendo no, mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué te impide hacer algo así? Y si tu respuesta es sí, mi pregunta entonces sería, ¿cómo definirías esa conexión? ¿Le atribuirías algún valor o pensarías que fue un solo servicio temporal y no significó absolutamente nada para ti? Creo que no hay una respuesta correcta para todas estas preguntas. Creo que realmente necesitamos pensar en estas preguntas, ya que nos adentramos en la era de la IA mucho más rápido de lo que realmente comprendemos. Ya que damos prioridad al bienestar espiritual y emocional de nosotros mismos, debemos actuar con valentía, ser audaces y sabios al mismo tiempo, para ver los beneficios y los riesgos de la IA. Los dejo con estas dos preguntas. Me gustaría escuchar tus opiniones en la sección de comentarios. La primera es, ¿alguna vez has considerado cómo la IA podría afectar tu espiritualidad personal? Y mi segunda pregunta es, ¿qué consideraciones éticas debemos tener en cuenta a medida que la IA se está integrando más en nuestras vidas? Nuevamente, únete a mí para discutir estas preguntas. Cada opinión importa. Utilicemos una de las cosas que nos hace humanos, aprendiendo unos de otros y creciendo juntos para una vida más significativa. Gracias y nos vemos pronto.